Estimados, muy buenas tardes. Nos convoca este día el monitoreo normativo, que es parte del proceso del comité normativo, y este monitoreo está a cargo de la abogada Carmen Paz Cruz, y corresponde a los meses de junio y julio del año 2022. Las materias que vamos a ver durante esta hora están centradas principalmente en los dictámenes de la Contraloría de estos 2 meses, en la circular número 1 que emitió la Secretaría Ejecutiva de Condominios sobre ley de copropiedad inmobiliaria, también el fallo tribunal ambiental del proyecto Huechuraba sobre las exigencias ambientales en materia de sombras que se definieron. También un cuarto punto va a ser abordar el plan de emergencia habitacional. Y por último, la situación legal que está sucediendo con los predios rústicos por la aplicación del decreto ley 3.516 de las parcelas de agrado y en general las instrucciones impartidas. Hemos propuesto de que Carmen Paz hará este reporte o este monitoreo, digamos, en estas temáticas, pero también hay algunas que sumó al final de la presentación, y hacer las preguntas por cada uno de las temas, preguntas que surjan del chat, por cada uno de los temas para ir continuando y no dejarlo todo para el final. Así que dejo a Carmen Paz. Muchas gracias, Carmen Paz. Gracias, Marisol. Bueno, un gusto saludarlos y verlos a todos. Voy a partir entonces con la presentación. Y lo primero es contarles de esta DDU 467, es del 17 de junio del 2022, y tiene que ver con una modificación que se introdujo a la ley 21.415, perdón, a la ley 20.898, fue modificada por la ley 21.415 para ampliar el plazo que establece esta ley, que tiene un procedimiento simplificado para regularizar viviendas de autoconstrucción y microempresas inofensivas. ¿Ya? Esta ley 20.988 tenía un plazo para regularizar este tipo de construcciones de 6 años, y lo que hace entonces la ley 21.415 es que la modifica agregando en el artículo primero que el plazo de 6 años se convierte en un plazo de 7 años, por lo que de esta manera entonces la posibilidad para regularizar estas viviendas de autoconstrucción y microempresas inofensivas estará vigente hasta el 3 de febrero del año 2023 inclusive, y esta EDU lo que hace entonces es actualizar las circulares 416 y 454, reemplazando los formularios respectivos de manera de que estén coherentes con esta modificación de plazo, y los directores de obra lo apliquen de esta manera, ya que entonces se puede continuar utilizando este procedimiento de regularización hasta el 3 de febrero del año 2023, ¿ya? Luego tenemos este dictamen de Contraloría, que es el E219182, que es en que la Asociación de Oficinas de Arquitectos le solicitó a la Contraloría pronunciarse respecto de la legalidad de la circular 332 del 2007, o DDU 371. Al respecto, la Asociación de Oficinas de Arquitectos expresaba que esta DDU en su punto 1.3 precisa qué tipos de permisos de urbanización existente cuando se trata de un loteo, de proyectos acogidos a la ley 19.537, que es la ley de copropiedad inmobiliaria, y aquellos que se encuentran afecto a utilidad pública por el instrumento de planificación de la división terreno que esté afecto a utilidad pública, o por el IPT de la urbanización de loteos existentes, ¿ya? Agrega la DDU en análisis que, en este punto, que la normativa vigente de urbanismo y construcciones no contempla las urbanizaciones voluntarias como parte de los procesos de urbanización que se detallan en el punto 1.3 de esta circular. Es decir, solamente habría urbanización de los sitios cuando nos encontramos entonces en el caso de un loteo, un proyecto acogido a copropiedad inmobiliaria afecta, o que haya una afectación en el instrumento de planificación, ¿ya? Lo expuesto, de acuerdo con lo que plantea la OA, entonces impide que el propietario de un predio afecto a utilidad pública, que no se encuentre en alguno de estos casos señalados en el 1.3, es decir, que no sea una copropiedad afecta o una subdivisión afecta, pudiera urbanizar la parte gravada de forma voluntaria, ¿ya? Añade que tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones como su ordenanza reconocen la urbanización de predios
como un proceso independiente a otros como la subdivisión o loteo, y por lo tanto entonces ese terreno afecto se podría urbanizar aunque no nos encontremos en el caso de una subdivisión afecta, un loteo o una copropiedad afecta, que es lo que señala la DDU. Por lo que no se sustenta normativamente entonces la objeción que establece la DDU en esta circular a la realización de urbanizaciones voluntarias en franjas que están afectas por el instrumento de planificación, ya sean los planos reguladores, seccionales o intercomunales. Sin embargo, la Contraloría, en respuesta a esta solicitud de la AOA, señala que la urbanización se encuentra siempre vinculada directamente a un proceso de división del suelo, por cuanto la ejecución de obras de urbanización se desarrolla en el marco de estos procesos de división sin que sea posible considerarla de forma independiente, aunque el predio, en este caso, se encuentre afecto a utilidad pública. Por lo tanto, y tal como expresa la DDU 371, la Contraloría entiende que el proceso de urbanización no está entender que el proceso de urbanización no está sujeto al de división del suelo implicaría crear al margen de esta un procedimiento que no está establecido en la ley, y en consecuencia no se aprecia reproche que formulara la DDU 371. De esta manera, entonces, la Contraloría está estableciendo un criterio totalmente rígido en términos de que solamente esos tres casos reconocidos por la ley, que son la subdivisión afecta, la copropiedad afecta o el loteo, son los que permiten urbanizar un terreno afecto, y no cuando este solamente está afecto por el instrumento de planificación y no hay un proceso de división del suelo. Ahora, yo creo que este dictamen, que es bastante restrictivo en su interpretación, va a tener que probablemente ser revisado a la luz de que hay otras situaciones que se están agregando en el cual probablemente nos encontramos también con situaciones en que hay otros casos en los que también va a haber que urbanizar. Uno es las obligaciones que surgen a partir de la ley de aporte, en que si hay terrenos afectos, los aportes se tienen que materializar preferentemente en esos terrenos afectos, y en ese caso puede que no estén asociados a un proceso de división de la tierra, y además el titular del terreno, en ese caso, el que tiene que obligatoriamente aplicar el aporte sobre esa franja afecta. Y asimismo también porque en la nueva ley de copropiedad se establecen exigencias de urbanización que tiene que ver con la extensión de la trama vial urbana, y en esos casos también nos encontraríamos con situaciones en que va a haber que urbanizar terreno, sin encontrarnos en ninguno de estos tres casos en que la Contraloría restrictivamente entiende que son los únicos en que hay urbanización. Entonces yo creo que este es un tema que, si bien este dictamen es bien restrictivo, va a requerir una revisión, porque evidentemente ya no van a ser los únicos casos en que se puede urbanizar un terreno. No sé si hay alguna duda sobre este tema. Marisol, si tú quisieras comentar algo, porque además es un tema que lo planteó la AOA. No. Bueno, seguimos entonces. A continuación tenemos este instructivo de participación ciudadana que fue publicado con fecha 2 de junio de 2022, y que es bien importante porque viene a cambiar de manera importante los criterios aplicables a la participación ciudadana en el caso de las declaraciones de impacto ambiental. Ya, pues yo les recuerdo que en el caso de los estudios de impacto ambiental siempre hay un proceso de participación ciudadana asociado, no así en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, en que solamente se daba en ciertos casos muy específicos. Esto es cuando lo pedían más de 10 vecinos o más de dos organizaciones vecinales, o cuando se generaran impactos y cargas ambientales a partir de este proyecto, y esto era algo que lo evaluaba el SEA, ya, si es que correspondía o no un proceso de participación ciudadana. En este caso, acá se viene a dar una instrucción en un sentido distinto, ¿ya? Y acá se están entregando instrucciones de parte del SEA en relación al concepto de cargas ambientales para la aplicación de este artículo, que es el 30 bis de la ley 19.300, que es la ley de base del medio ambiente, y el artículo 94 del decreto supremo 40, que es el que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en este sentido, en el marco de la reciente aprobación por parte del Congreso del Acuerdo de Escazú, el Servicio de Evaluación Ambiental, tratando de adaptar entonces nuestra regulación a lo que establece este convenio,
instruye una interpretación bastante más amplia de los presupuestos de aplicación de la participación ciudadana en el proceso de las declaraciones de impacto ambiental. Y entonces entrega instrucciones a las distintas divisiones y direcciones regionales del SEA para decretar la apertura de estos procesos de participación ciudadana en respuesta a la ciudadanía que así lo solicite respecto de una declaración de impacto ambiental, cumpliéndose los siguientes requisitos formales de la solicitud. Esto es, primero, la existencia de comunidades próximas a los proyectos que generan a su vez los presupuestos de carga ambiental. Y se entiende por carga ambiental, esto es beneficios sociales en función del concepto de necesidades humanas básicas y externalidades ambientales negativas. Entonces, es un concepto de cargas ambientales, tanto respecto de sus beneficios como de las externalidades ambientales negativas que puede generar un proyecto, y es bastante amplio este criterio, como puede verse en este concepto, ¿ya? Y señala existencia de comunidades próximas, tampoco define qué es lo que se entiende por próximo. Y asimismo, en cuanto a la solicitud, esta la pueden hacer 10 vecinos o 2 organizaciones vecinales, que es lo que establece el reglamento del SEA en su artículo 94 del DS 40. Entonces, es un criterio bastante amplio, lo que lleva a que probablemente muchas de las declaraciones de impacto ambiental vinculadas a proyectos inmobiliarios, entonces se pueden solicitar ahora procesos de participación ciudadana, y es algo que es importante que lo tengan en cuenta. Y luego tenemos esta resolución de la Seremi de la región metropolitana. Perdón, no sé si hay alguna duda respecto a este tema de participación ciudadana, si no, seguimos adelante. Continúa Carmen Paz. En todo caso le estoy pidiendo a las personas que igual por el chat vayan o pidiendo la palabra o haciendo las preguntas, pero... Ya. Y luego entonces tenemos esta resolución de la Seremi de la región metropolitana, que establece criterios regionales para cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales de la región metropolitana de Santiago no originen núcleos urbanos al margen de la planificación intercomunal urbana. En este caso es importante recordar de que ya hay varias Seremis de otras regiones que han dictado este mismo tipo de resolución, estableciendo los criterios regionales para cautelar entonces que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación, principalmente enfocado a establecer criterios para aprobar los artículos 55, en el caso también de lo que son las parcelas, digamos, por división de predios rústicos del 3516. Esto partió justamente en el caso de la Seremi de los Ríos, luego se han dictado de la Seremi en la Araucanía, en Coquimbo, y en el caso de la región metropolitana justamente estaba pendiente la dictación de esta resolución, que ahora establecen entonces ciertos criterios. Yo resumí acá los criterios para lo que corresponde a la macrozona del Valle de la región metropolitana, y esta resolución indica que la autorización de actividades ajenas a la agricultura no podrá propender a concentrar actividades que generen un crecimiento no planificado, ya sea adyacente al límite de extensión urbana del PRMS, o que pueda en el futuro provocar la conurbación entre áreas urbanas planificadas. Asimismo, deberán contemplar siempre intervenciones mínimas para su funcionamiento con el fin de preservar la capacidad agrícola del suelo y su función productiva. Entonces, acá está buscando, como vemos, de que las autorizaciones de actividades que no sean agricultura no generen concentración de actividades que generen crecimiento no planificado adyacente al límite de extensión urbana del PRMS. ¿Ya? Es un criterio que se va repitiendo, como vamos a ver, que siempre está tratando de evitar que estas aprobaciones se generen pudiendo provocar lo que se entiende como una conurbación. En el número 2 señala que no se permitirá la generación de actividades cuya densidad o intensidad de ocupación de suelo se asimile a las áreas urbanas contiguas o cercanas. ¿Ya? Nuevamente también hay un criterio similar en términos de que esté cerca del límite urbano. Luego, aun cuando las subdivisiones cumplen con la superficie predial mínima establecida, se debe cautelar que su efecto acumulado no genere una fragmentación tal que pueda intensificar la ocupación del suelo de una forma que asemeje la de áreas urbanas contiguas o cercanas, o que aumente el requerimiento de servicios básicos o municipales de manera que puedan asimilarse a los requeridos por un núcleo urbano planificado.
Y luego dice que en terrenos subdivididos en el marco del decreto ley 3516, que son las parcelas de agrado que comentábamos, no podrán desarrollarse proyectos de edificación que no mantengan las características rurales del lugar o que intensifiquen la ocupación del suelo de una forma tal que asemeje las áreas urbanas contiguas o cercanas, o que aumente el requerimiento de servicios básicos o municipales de manera que pudieran asimilarse a los requeridos por un núcleo urbano planificado. Acá con esta circular de la Seremi, entonces, la autorización de construcciones, por ejemplo, de la vivienda del propietario y de un trabajador en las parcelas que se originan por el 3516, va a tener que revisarse entonces de parte de la Seremi que no se puedan desarrollar proyectos de edificación que no mantengan las características rurales del lugar. En el caso, por ejemplo, de conjuntos de parcelas que hay, por ejemplo, en Colina y en otros lugares al sur de la región metropolitana, en que se soliciten permisos formando parte de un conjunto de parcelas, evidentemente están en una situación en que ese tema va a ser revisado con bastante cautela. Después dice que las excepcionalidades dispuestas en los artículos 55 de la ley y 2129 de la ordenanza deberán considerar las características de las áreas de valor natural, las áreas de riesgo natural y por actividades peligrosas, las áreas verdes y las vialidades con declaratoria de utilidad pública establecidas por el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Así que con esto, digamos, evidentemente, todo lo que son autorizaciones a través del artículo 55 y especialmente también de parcelas derivadas del TMI 516 o parcelas de agrado, entonces tienen ahora que acogerse a los criterios que establece esta resolución. Ahí parece que hay alguna pregunta. Sí, Solamente hay que comentar, Carmen Paz, de que por lo menos el criterio de algunas comunas en la región metropolitana, dado esta circular, es que efectivamente por los permisos de edificación de vivienda, digamos, unifamiliares, están solicitando el informe favorable de construcción, el IFC, a la Seremi de vivienda para que determinen ellos si es que le aplica o no le aplica, si forman o no forman núcleo urbano, o sea, se les ha derivado a ellos, y la Seremi hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Sí. Sí, es un tema al que va a haber que hacerle seguimiento para ir viendo cómo justamente se van aplicando estos criterios en el que se ve la tendencia de que se está tratando de evitar que se generen núcleos conurbanos, cargando de alguna manera los servicios básicos municipales de las áreas urbanas aledañas. Entonces, ese es un criterio que se repite en general en esta resolución de la Seremi. Sí, Isabel en el chat dice que, si mal no recuerdo, la vivienda del propietario no pasa por 55. Claro, eso en el ámbito de la aplicación general que todos teníamos, todos conocíamos. El problema pasa por las sucesivas subdivisiones y el conjunto de estas, dado los dictámenes de la Contraloría, en el caso en el sur, en donde incluso aplicando el decreto 3516 y construyendo una vivienda por cada uno de los predios, al final se cuestiona de que sí se constituyen como núcleo urbano y por lo tanto requieren entonces la aplicación del artículo 55. Eso es lo que pasó y lo que está pasando. Sí, y de hecho justamente agregué, Marisol, disculpa que te interrumpa, pero agregué a continuación los criterios que publicó el SAT, que de alguna manera aclaran el actual criterio de aplicación respecto de las solicitudes de permiso de construcción de vivienda en el caso de los predios originados por 3516. Así que si quiero paso a eso, y eso de alguna manera nos va dando luces de cuál es el criterio que hoy se está aplicando al respecto. Y que Perfecto. si bien esto ya está publicado en la circular 475 del 2022 del Servicio Agrícola Ganadero, que es una resolución que parecería ajena a la actividad, pero la verdad es que hay muchos proyectos, actualmente muchos proyectos de parcelación que en realidad son proyectos de desarrollo inmobiliario, y por eso es importante estar atentos a estas materias. Acá esta circular establece criterios complementarios mediante los cuales los SAC tienen que revisar las solicitudes de predios rústicos acogidos al 3516. Estos nuevos criterios, como dice acá, van orientados a determinar si el proyecto de subdivisión, de acuerdo a su tipología, pudiera vulnerar la normativa vigente, tanto desde el punto de vista de lo que corresponde al artículo 55 como de la normativa ambiental.
y esta circular entonces establece ciertos casos genéricos en los cuales se debiera suspender el procedimiento de división de la tierra. Primero dice que se han identificado las siguientes situaciones genéricas respecto de las cuales corresponde suspender la tramitación de una subdivisión de predios rústicos previo análisis de la Dirección Regional del SAC con apoyo a las unidades regionales y jurídicas para su correspondiente verificación. Primero, denuncia de particulares o de otros servicios públicos respecto del carácter vulneratorio del proyecto sobre la normativa sectorial aplicada al proceso de subdivisión de predios rústicos a la normativa ambiental. Es decir, que a través de particulares o de otros servicios se advirtiera que, una subdivisión de predios rústicos podría generar una vulneración de la normativa en el sentido de que no se está manteniendo la obligación del decreto ley 3516 en cuanto a que se mantenga el destino agrícola, forestal o ganadero de los predios, ¿ya? Y constatación de hechos que ameriten fundadamente la suspensión del procedimiento en base a antecedentes asociados al mismo proyecto de subdivisión de predios rústicos. Y vamos a ver cuáles son estos criterios. Casos específicos de suspensión y o rechazo que establece el SAC. Primero, proyectos de parcelación, cualquiera sea el número de los lotes resultantes, que incluyan en el plano elementos propios de un condominio, tales como garitas de control de acceso, vialidad interior con rotondas, miradores, embarcaderos, áreas de trekking, zona infantil, entre otros. Esto a modo de ejemplo de que en el fondo estos son proyectos de parcelaciones que cuentan con algún grado de urbanización y que entregan ciertos servicios que en el fondo permiten pensar que el proyecto en realidad corresponde a un condominio de vivienda. Luego, un plano de parcelación que contemple un diseño del proyecto incompatible con el destino agrícola, ganadero o forestal de los lotes resultantes. Este es súper amplio, ¿ya? En el número 3 habla de proyectos de parcelación, cualquiera sea el número de lotes, con parcela de 5.000 metros o más, en que se constata una situación de hecho constituida por apertura de calles, caminos interiores, veredas, rotondas, áreas comunes, canchas de fútbol, embarcaderos, postación eléctrica, etc. Acá en general las Seremi han entendido que estas aperturas de calle incluso no requieren de la urbanización entendida en el sentido de calle de la ordenanza general, sino que basta con calles abiertas con estabilizado o ripio, ¿ya? Cuarto, proyectos de parcelación, cualquiera sea el número de lotes con parcelas resultantes de 5.000 metros o más, que presentan una oferta al público en redes sociales, portales inmobiliarios, otros sitios web u otros elementos, que permitan atribuir características propias de un destino urbano habitacional, tales como el giro del propietario, pues si es un inmobiliario el que publicita, ese ya es una presunción, el diseño del plano, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, si en esto que ya nos ha tocado verlo, por ejemplo, si en estos sitios web o otras redes sociales se habla de usted vivirá a tanto no sé cuánto, su estilo de vida donde usted podrá tener su casa, todo ese tipo de cosas son justamente las que están mirando. Quinto, proyectos de parcelación que consideren la generación de 80 o más lotes. Es decir, cualquier proyecto de parcelación con más de 80 o más lotes se tiene que revisar, suspender o rechazar por parte del SAC porque este requeriría un ingreso además a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que con 80 o más se considera que podría generar un desarrollo urbano y entrar entonces por la letra G del decreto 40 de medio ambiente. Luego dice proyecto de parcelación que consideren en su diseño la habilitación de caminos sobre superficie que constituya bosque, proyectos de parcelación que correspondan al desarrollo de nuevas etapas de proyectos previos consolidados ya con destino inmobiliario, proyectos de parcelación cuyos antecedentes documentales dan cuenta del destino inmobiliario de los lotes, proyectos de parcelación emplazados en áreas protegidas y proyecto de parcelación cuyos deslindes se superpongan con terrenos fiscales, proyectos presentados por un titular cuyo giro se encuentra ligado a la siguiente actividad económica: construcción de edificios para uso residencial, compra, venta, alquiler y o sujetos cuyo objeto social sea preeminentemente de tipo inmobiliario, y proyectos de parcelación que se emplacen en áreas de desarrollo indígena o que estén en el catastro de tierras indígenas de la CONADI. Estos 12 criterios entonces son los que establece el SAC en esta circular para suspender o rechazar los proyectos de división de predios rústicos al amparo del decreto ley 3516, así que son criterios bien restrictivos. Ahora, hay una asociación de desarrolladores de parcelas
que presentó una solicitud de dictamen a la Contraloría, y entiendo que también un recurso de protección respecto de esta circular. Yo personalmente no le veo mucho piso, no desde el punto de vista de que yo no le vea piso jurídico, sino de que ya han habido pronunciamientos en este sentido, tanto de la Corte Suprema como de la Contraloría. La Contraloría se ha pronunciado en este sentido ya en dictámenes, y también lo hizo la Corte Suprema en el caso de un proyecto en Panguipulli. Entonces, es bastante poco probable que cambie el criterio en ese sentido, pero de todas maneras hay que estarlo revisando por si acaso hubiese algún cambio en este sentido. Y señala finalmente la circular que respecto de estos casos se podrán requerir a otros servicios públicos informes pertinentes en el mérito de las singularidades de cada proyecto en función de los antecedentes acompañados o aportados por terceros. También existe la posibilidad, evidentemente, del titular de defenderse y demostrar entonces que esto no corresponde a un proyecto de desarrollo inmobiliario, sino que efectivamente se va a respetar el destino agrícola, ganadero, o que corresponde a un proyecto de conservación, etcétera. Pero evidentemente eso ya requiere de presentación de elementos como de prueba. No sé si hay alguna duda respecto de este punto, porque ha sido bien, bastante comentado. Porque dice, ahí dice, si no recuerdo mal, la vivienda del propietario no pasa por el 55, por lo que va a ser difícil cautelar lo que indica el número 4. Y el artículo 55 expresamente permite la vivienda del propietario. Efectivamente, el artículo 55 permite la vivienda del propietario, y es así como se han construido todas las viviendas en parcelas de grado, pero justamente estas primeros instructivos de la Seremi y esta circular del Servicio Agrícola Ganadero viene a dar estas instrucciones en cuanto a suspender o rechazar las nuevas divisiones, pero además también muchas direcciones de obra ya están fiscalizando y están solicitando, en el caso de parcelaciones, sobre todo de aquellos conjuntos de parcelas que tengan más de 80 sitios, solicitar el IFC y pasar a través de la Seremi. O sea, eso ya está pasando. Sobre todo en el sur nos ha tocado verlo bastante. Así que se ha complejizado bastante este tema, además de que hay un proyecto de ley también sobre esta materia en el Congreso que se está tramitando y que ha avanzado. Bueno, luego tenemos Carmen Paz, ¿sí? hay una pregunta de Felipe Sofía ¿Sí? que dice: ¿qué pasa con las viviendas en parcelas existentes en sectores turísticos como bordes de lagos? Sí, ahí, Felipe, principalmente lo que hay que fijarse, y donde yo veo que de alguna manera existe más riesgo, es en proyectos de loteo que sean de tamaño grande, es decir, que tengan más de 80 unidades. Porque efectivamente en esos casos, o también cuando en el fondo tienen obras de urbanización importantes, podría pasar que haya problemas con la obtención de esos permisos de edificación. No así con proyectos de menos de 80 unidades. Los criterios de alguna manera, para hacerse una idea, que ha aplicado, por ejemplo, la Seremi de Vivienda de Los Ríos, que fueron de alguna manera los que partieron con este tema el año pasado a raíz del proyecto Bahía Panguipulli, tiene que ver con que ellos asumen que en una parcela con una vivienda podrían haber 4 habitantes, ¿ya? Y entonces un proyecto de parcelas de más de 80 unidades podría generar al menos entonces 320 habitantes, ¿ya? Más de eso, por ejemplo, entre 300 y tantos habitantes y 1000, ya se podría considerar, de acuerdo con los criterios del INE, como un poblado. Y de acuerdo con esos criterios, entonces, se podría considerar que este poblado genera un núcleo urbano al margen de la planificación. Eso es lo que han señalado ya en algunos casos, ya han habido fallos de la Contraloría también al respecto, entendiendo entonces que parcelaciones de cierto tamaño, por lo menos de 80 hacia arriba, de partida tendrían que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y de todas maneras pasar por la Seremi para obtener un IFC.
Grupos de parcelas de menos de 80 viviendas tendrían entonces que, podría ser que las direcciones de obra no les pida la autorización a través del artículo 55 y les entregue el permiso de edificación directamente. Esto es un poco también casuístico, porque no en todas las regiones está operando de la misma manera. Hay algunas que están siendo bastante más estrictas que otras. Los Ríos, diría yo, en este minuto está siendo estricta. También la Araucanía está siendo más estricta. Entonces hay que fijarse sobre todo en el tema de los tamaños de los loteos. Y lo otro, los loteos que ya tengan, porque en el fondo esta es una circular respecto de los procesos que están ahora en curso de subdivisión, pero que evidentemente también podrían haber situaciones en que se podría objetar procesos de subdivisión ya hechos hasta 2 años, porque recordemos que la Ley de Base de Procedimiento del Estado establece la posibilidad de invalidar procedimientos que se hayan hecho, digamos, contraviniendo la legalidad hasta 2 años. Por lo tanto, proyectos de loteos que tengan más de 2 años no tendrían ninguna posibilidad de ser invalidados desde el punto de la subdivisión. Sí podría pasar que si tienen más de 80 viviendas o tienen algunas de estas características como de proyecto inmobiliario, puede ser que la Dirección de Obras Municipales no apruebe el permiso sin el IFC. Entonces es un tema súper complicado, la verdad, que hoy en día está bien en el tapete, porque efectivamente hay muchos proyectos, tal como preguntas tú, Felipe, de proyectos en borde del lago. Entonces lo que yo por lo menos recomiendo es fijarse, digamos, en eso, en los tamaños de los loteos. Ese es un factor importante. Si hay proyectos que estén, digamos, en este minuto en venta, por ejemplo, fijarse muy bien en la publicidad, en cómo se está publicitando el proyecto. Yo en ese caso, a algunos les he recomendado en el fondo, tratar de destacar de que es un proyecto que mantiene el destino agrícola, que se mantiene, por ejemplo, si hay bosque, se mantiene el bosque nativo, no hablar de proyecto inmobiliario, no hablar de urbanización en los proyectos, porque si bien son elementos que favorecen la venta, evidentemente hablar de urbanización en este minuto son puntos en contra para efectos de este tipo de revisiones y de fiscalizaciones, porque un proyecto que hable de urbanización se entiende que es un proyecto inmobiliario. Entonces, da justamente pie para que pueda ser, para que pueda ser rechazado el permiso de edificación. Eso de alguna manera los criterios que yo les podría transmitir. O sea, Carmen, para que pueda ser rechazado o para que se someta a una aplicación del artículo 55, que es lo que dice la ley. Y Claro. ahí, obviamente, asumir la arbitrariedad de la CEREMI para cumplir o no, o corregir o no un núcleo urbano. Exactamente, sí. O sea, a mí, por ejemplo, en el caso de la región de los lagos, me tocó escuchar de solicitudes de permiso en el conjunto de parcelas de Huilo Huilo, y les habían indicado primero que iban a tener que someterse al artículo 55 y obtener un IFC, y finalmente demostraron que el proyecto era de conservación. Y efectivamente tenían muchos elementos para demostrar que el proyecto de parcela, que forma parte también del complejo completo, era un proyecto de conservación, de que justamente había muchas instrucciones en términos de mantener el bosque. Entonces, finalmente, entonces se aprobaron permisos de edificación de viviendas que ya están construidas en ese conjunto, pero que justamente a raíz de todo lo que ha pasado decidieron solicitar los permisos y demostraron digamos que en el fondo los proyectos no cambiaban el destino agrícola, ganadero o forestal de los predios. Y ahí les fue bien. Entonces ese es un tema en el que hay que fijarse, sobre todo si son loteos más grandes. Bueno, eso respecto de ese tema, en el que probablemente van a seguir pasando cosas, así que yo creo que igual vamos a ir trayendo las novedades que hayan en los próximos meses, porque es un tema que está totalmente, digamos, muy bullado, y además también hay un proyecto de ley en este minuto en el Congreso, así que también hay que le estamos haciendo seguimiento para saber cómo sigue por ese lado. Y luego tenemos este fallo también en tema ambiental de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto a este proyecto Mirasol Norte, probablemente
Esto lo vamos a ver después en la Corte Suprema, porque entiendo que presentaron un recurso de casación. Acá los vecinos de este proyecto se fueron de protección por el 19 número 8 de la Constitución, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en contra de este proyecto Mirasol Norte, ya en la comuna de Algarrobo, en el sector de la quebrada El Yepo, sobre lo que se denomina humedal de la quebrada Mirasol, también conocido como humedal El Yepo, que corresponde a la construcción de 20 edificios de 7 pisos, 420 viviendas y 590 estacionamientos, con permiso de edificación aprobado. Acá los recurrentes indicaban en su recurso de protección que el proyecto eludió el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la verdad que esto no es así, porque el proyecto está en construcción en virtud de que la inmobiliaria acá ingresó al CEA una solicitud de pertinencia que el CEA resolvió con fecha 1 de febrero de 2016, el permiso es del 2015, y que indicaba que el proyecto no debía someterse obligatoriamente al CEA en forma previa a su ejecución. Entonces, el proyecto se inició teniendo entonces esta respuesta del CEA a la consulta de pertinencia. Ahora, ¿qué resuelve acá la Corte de Apelaciones y los puntos destacables de este fallo que yo destaqué? Primero tiene que ver con la pertinencia ambiental, porque como ustedes ven, acá este es un proyecto inició su ejecución teniendo una pertinencia ambiental, respondida por el CEA favorablemente en términos de que no tenía que ingresar al sistema. Y acá, ¿qué dice la Corte? Primero, que las respuestas a una consulta de pertinencia no son vinculantes. Dice que pues se proporciona una opinión a una consulta y que no constituye una decisión por parte de la autoridad ambiental. Entonces sería solamente una respuesta a una consulta y no es vinculante. Segundo, señala que la pertinencia se desactualiza, ya que en este caso dice que los antecedentes presentados eran del año 2015, y que dado que el proyecto se encuentra en proceso de construcción al 2021, entre medio tuvo además la pandemia, etcétera, entonces no se había iniciado la construcción, dice que la consulta estaría desactualizada. Y finalmente indica que la pertinencia se evalúa por el CEA con el mérito de los antecedentes que entrega el propio interesado, y que por lo tanto esa respuesta además no es vinculante, porque podría ocurrir entonces que el CEA no cuente con todos los antecedentes para poder evaluar adecuadamente entonces los posibles efectos ambientales que tendría este proyecto. Ahora, en cuanto al humedal, señala algo que es bien preocupante, pero que ya lo hemos visto en otros fallos similares, en cuanto a este humedal, porque la verdad es que este humedal no estaba declarado como humedal urbano al momento de obtenerse el permiso de edificación, ni de iniciarse la construcción. Entonces dice que a la fecha del permiso de edificación, el humedal Quebrada del Yeco no se había declarado, pero el pladeco de esta municipalidad, correspondiente al pladeco 2017-2020 de la comuna de Algarrobo, lo menciona como humedal de la quebrada de Mirasol, desembocadura al estero San José. Y el plan regulador comunal se lo menciona como quebrada del Yeco, pero el plan regulador comunal no indica tampoco un área de riesgo ni de restricción, nada. O sea, solamente es el pladeco el que lo informa como humedal, pero la verdad es que el pladeco no es el instrumento a través del cual se declaran los humedales urbanos. Esto tiene que pasar por un procedimiento de declaración a través del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, la Corte dice que de la aplicación del literal S del artículo 10 de la Ley de Medio Ambiente, que es el artículo que se refiere a los humedales urbanos, resulta aplicable aún si esa declaratoria de humedal es posterior a la consulta de pertinencia del año 2016, puesto que los permisos de edificación que eran del año 2017 no fueron utilizados sino hasta 3 años después. O sea, la verdad es que este fallo es como jurídicamente bien complicado, porque los permisos de edificación eran anteriores. Sin embargo, habla de que estos permisos no habrían sido utilizados, sino que no se habría iniciado la construcción, sino que hasta 3 años después, y que por lo tanto entonces habría que considerar al momento entonces de iniciar la construcción, que ya entonces efectivamente entonces el humedal había sido declarado. Esto es súper complicado, súper complicado. Ojalá que la Corte Suprema tuviera un criterio distinto, porque si bien, si lo pensamos solamente respecto de un proyecto, es preocupante. Si pensamos que se han declarado alrededor de
500, creo que son como 500.000 hectáreas, ya como humedales urbanos en todo Chile. En el sur son muchísimas hectáreas, lo que se han declarado como humedales, muchos de los cuales tienen ya permisos de edificación justamente para construir proyectos del DS-19 y del DS-49. Y si se va a impedir el desarrollo de estos proyectos porque se han declarado humedales urbanos, la verdad es que yo veo que el plan de emergencia habitacional no va a flotar, porque va a ser imposible desarrollar esos proyectos si se impiden por el hecho de que se hayan declarado como humedales urbanos. Desde ese punto de vista, no se estarían entonces respetando los permisos de edificación incluso anteriores a las declaratorias de estas zonas de protección. Entonces es bastante preocupante en ese sentido. Tampoco tenemos claro finalmente cuáles podrían ser las medidas de mitigación y si se va a permitir entonces construir los proyectos de acuerdo con la normativa aplicable al momento del permiso. La situación de los humedales urbanos en definitiva bastante preocupante, y lamentablemente los fallos de las distintas cortes han ido todos en el mismo sentido. Este de Valparaíso vimos uno muy parecido en la reunión anterior, en este caso era de la Corte de Puerto Montt, en que también en el fondo privilegiaba la declaración de humedal por sobre el permiso de edificación. Por eso traje este caso, porque no lo había puesto en el temario, pero era importante revisarlo a la luz justamente, no solamente de esta situación de Mirasol, sino que de lo que ocurre respecto del plan habitacional y de muchos otros proyectos que pueden estar en una situación parecida. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No por el chat, por lo menos. En términos de recomendaciones, bueno, a la luz al menos de este fallo, la pertinencia no hace certeza jurídica respecto de que un proyecto no debe someterse al CEA. Esto ya lo habíamos visto en otros casos, por ejemplo en Valparaíso y en Concón. La Corte ha dicho reiteradamente que la información al ser proporcionada por el titular puede no ser completa y encontrarse desactualizada, y por lo tanto una pertinencia no resguarda el permiso de edificación. Y luego que las declaratorias de humedales o zonas protegidas o zonas típicas también están en esta misma situación, zonas de conservación histórica. Me acaba de tocar ver un fallo muy parecido a este, pueden afectar a proyectos con permiso de edificación aprobados, ¿ya? Entonces se recomienda que hacer un estudio exhaustivo de los terrenos, considerando estas variables, humedales que hayan sido declarados o que pudieran ser declarados también, lo mismo procesos de declaratorias de zonas de conservación histórica o de zonas típicas, porque también ha habido fallos en ese mismo sentido. Así es que es importante entonces que los terrenos incorporen la revisión de este tipo de criterios, que pueden ser muy complicados para el desarrollo de los proyectos a futuro. Ya no solamente revisar los títulos, los SIP, que es lo que siempre habíamos hecho, sino que hoy en día también este otro tipo de criterios son sumamente importantes, y la verdad que es recomendable revisarlo. Y este caso es un proyecto en la comuna de Huechuraba, corresponde al segundo tribunal ambiental, que es justamente al que le corresponde el área metropolitana y zona central, en que se anula parcialmente una resolución que había aprobado la calificación ambiental de este proyecto. Acá el segundo tribunal ambiental acogió una reclamación interpuesta por 3 vecinos y 2 juntas de vecinos de este proyecto en contra del CEA, del Servicio de la Zona Ambiental, por la aprobación de este proyecto inmobiliario Carmen Oriente. Básicamente lo que señala la sentencia en este caso es que no fueron debidamente ponderadas en la evaluación del Servicio de la Zona Ambiental las observaciones generadas en el proceso de participación ciudadana, vinculadas con 2 puntos. El primero se refiere a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos en relación al impacto consistente en la proyección de las sombras de los edificios del proyecto sobre las viviendas cercanas. Esto es lo mismo que vimos en la presentación anterior respecto del proyecto Bio en la Plaza Ñuñoa, el proyecto de Fundamenta, en que también se cuestiona por el hecho de que generaría alteraciones en los sistemas de vida de los grupos humanos de los vecinos, correspondiente entonces a esta proyección de sombras que generaría sobre los vecinos. A pesar de que tanto este proyecto como el proyecto de Fundamenta en Plaza Egaña, perdón, dije Plaza Ñuñoa, Plaza Egaña, en Plaza Egaña, cumplen con la normativa de altura y de proyección de sombra correspondiente a la normativa urbanística del instrumento, ¿ya? Este también. Sin embargo, a través de acá de la declaración de impacto ambiental,
es que se establece entonces que tendría que revisarse esta calificación ambiental para asegurarse entonces de que no se afecte la calidad de vida de los grupos humanos por la proyección de sombra de estos edificios. Y el segundo punto tiene que ver con riesgo para la salud de la población, consistente en una deficiente identificación de los receptores asociados al impacto ruido en el área de influencia del proyecto, al no representar la condición más desfavorable de exposición, lo que no permite verificar que el proyecto cumplirá con los límites del DS38, que como ustedes saben es bien estricto el DS38 porque no considera a la construcción como una generadora de ruidos temporal, ¿ya? Sino que lo considera como una fuente fija y por lo tanto se le aplica la norma de ruido que corresponde al área residencial, que es bastante baja en términos de los decibeles permitidos. Es muy difícil para las obras de construcción poder cumplir con el DS38, de hecho las multas han aumentado he escuchado hasta 300 millones de pesos las multas por tema de ruido en las obras. Entonces, bueno, este es un tema que sí, yo creo que acá el titular va a tener que presentar todo tipo de medidas de mitigación para demostrar que va a minimizar al máximo el ruido generado durante la fase de construcción de este proyecto. Sin embargo, el número 1 es muy preocupante, es la misma situación del proyecto Plaza Egaña, y además acá estamos viendo una contradicción entre lo que se está exigiendo a través de la norma ambiental respecto de la proyección de sombra de los edificios, respecto de lo que establece la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcciones en términos de norma urbanística y de los instrumentos de planificación que permiten altura o proyección de sombra de estos edificios, que permiten entonces estas construcciones y que de ninguna manera entonces debiera contradecirse con la normativa ambiental. Sin embargo, ya está ocurriendo y este es el segundo caso en que vemos un fallo en el mismo sentido. No sé si hay alguna duda respecto de este tema. En consecuencia, acá el Tribunal Ambiental, perdón, anuló parcialmente esta resolución y resuelve entonces que tiene que retrotraerse entonces el procedimiento a la etapa IXARA, que es el documento que prepara el SEA con la consolidación de consultas, aclaraciones de los distintos servicios públicos en estos dos puntos que tienen que ver entonces con proyección de sombras y ruido, y asimismo la sentencia del Tribunal Ambiental ordena suspender los demás efectos de la RCA y por lo tanto el proyecto no puede continuar con su construcción hasta que no resuelva estos dos puntos. ¿Hay alguna pregunta? Hay comentarios en realidad también paso. Sí. Dice, además los PRC pasan por evaluación ambiental estratégica y la rasante es una de las normas que deberían evaluarse en ese momento. Claro, efectivamente, los instrumentos de planificación pasan por evaluación ambiental estratégica. Es más, de hecho, en el caso de Huechuraba, puntualmente, ese es un plan regulador que se modificó recientemente, por lo tanto pasó por el proceso de evaluación ambiental estratégica sin ninguna duda, y sin embargo así y todo, esta resolución del Tribunal Ambiental contradice las normas aprobadas en el instrumento de planificación con evaluación ambiental estratégica, así que es bastante preocupante. Y yo sé que estos son temas ambientales, pero evidentemente están súper vinculados con lo que es normativa urbanística, por eso que es importante ir haciéndole seguimiento. Y luego, esto más bien a modo de información, es la declaración de zona típica en Castro, Chiloé, que fue publicado el 15 de junio en el Diario Oficial, y como ustedes deben haber sabido, acá esta publicación en el Diario Oficial declara como monumento nacional 32 hectáreas del centro histórico de Castro, la isla de Chiloé. Básicamente también tiene que ver con la protección de la iglesia San Francisco, en que hay un compromiso del Estado con la UNESCO para proteger estas iglesias que fueron declaradas como patrimonio mundial el año 2000 y 2001, son 16 iglesias que fueron declaradas patrimonio de la humanidad y entre ellas la iglesia San Francisco de Castro, que está acá en la foto. Entonces, acá lo que ocurrió es que luego de esta declaratoria, los vecinos, y esto lo deben haber visto probablemente en la prensa, han reclamado respecto de esta declaratoria y principalmente la Asociación de Comerciantes de Castro, por cuanto esta declaratoria afectaría la plusvalía de las construcciones, especialmente las particulares, y asimismo solicitaron entonces a la ministra de la Cultura y al presidente
que derogue el decreto, cosa que dijeron que no iban a hacer. Ahora están, digamos, en negociaciones con estos grupos de vecinos, tratando de plantear en el fondo distintos tipos de salidas y apoyo respecto de la declaratoria, porque hay que pensar además de que esto afecta a todo lo que es el núcleo de comercio de la ciudad de Castro, en donde además estos comerciantes no tienen la posibilidad de obtener beneficios tributarios. Por ejemplo, exención de contribuciones no se aplica cuando son comerciantes, solamente para destino habitacional. Entonces es bastante complicado. O sea, ya son pocas las herramientas que tienen los propietarios en términos de apoyos tributarios, y la carga, digamos, de mantención de estos inmuebles luego de la declaratoria cae en los propietarios de los inmuebles, pero en el caso de los comerciantes, ninguna. Ahora, cuando el decreto supremo de una zona típica es publicado en el Diario Oficial, en cuanto a las intervenciones, la zona típica declarada como monumento nacional tiene que en un plazo de 6 meses establecer los lineamientos específicos en base a sus características y valores ambientales en el instrumento de planificación, y para ello se tienen que elaborar los documentos especificando las normas de intervención en el sector, para el espacio público, para los elementos paisajísticos y para resguardar el patrimonio arqueológico y paleontológico, si es que lo hubiere, y determinar la forma y mecanismo de instalación de la publicidad y propaganda en todos estos sectores. Implica también modificación de las normas urbanísticas del instrumento de planificación en esas 32 hectáreas, ¿ya? Y en cuanto a si se pueden hacer ampliaciones, se pueden siempre y cuando no alteren los atributos del área protegida, se requiere autorización del Consejo. Lo mismo para arreglos estructurales o de las fachadas, se requiere autorización del Consejo. Para pintar fachadas también se requiere autorización del Consejo. Para construir una obra nueva en un sitio eriazo dentro del área de la zona típica, también se requiere autorización del Consejo como monumentos nacionales. Así es que las zonas típicas efectivamente generan impactos importantes, y eso corresponde entonces a las 32 hectáreas que fueron declaradas como zona típica y que afectan entonces evidentemente a cualquier permiso de edificación o cualquier otra autorización que se haga en esa zona que hoy está declarada protegida. Y ahí está la zona San Francisco de Castro la Iglesia. Y luego, esto solo a modo de información. Este es un manual, no sé si lo habrán visto, está disponible en el sitio de la Fundación Defendamos la Ciudad, que tiene por objeto entregar conocimiento a los vecinos y recomendaciones para fomentar la fiscalización ciudadana del cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales de los proyectos inmobiliarios, ¿ya? Y sé que es una fiscalización necesaria porque en ciertos casos las comunidades son afectadas por la construcción y funcionamiento de proyectos que no respetan las normas aplicables, lo que ocurriría cuando las autoridades competentes, ya sean las direcciones de obra o autoridades sectoriales, por distintas razones, dicen ellos, no cumplen adecuadamente sus funciones, y que entonces es deber de esas autoridades revisar y autorizar los proyectos solo si se cumplen las normas aplicables. Entonces, ¿qué recomienda? Bueno, primero indica que cualquier persona puede revisar estas autorizaciones de los correspondientes a los permisos de los proyectos y solicitar que se invaliden si esto no cumple las normas. Para ello cita el artículo 53 de la ley 19.880, que yo les mencionaba a raíz del tema de las divisiones de predios rústicos. Este artículo 53 es bien importante porque es el que permite invalidar cualquier acto administrativo que no cumpla con la ley o con los reglamentos, ¿ya? El artículo 53 establece entonces la invalidación de los actos de la administración. Dice que la autoridad administrativa puede, de oficio o a petición de parte, que puede ser cualquiera, un tercero, la Contraloría u otra autoridad, invalidar los actos contrarios a derecho, previo audiencia al interesado, y siempre que lo haga dentro de los 2 años contados desde la notificación o publicación del acto. Entonces cualquier acto administrativo, entre ellos un permiso de edificación, puede ser invalidado siempre y cuando se haga dentro de los 2 años. Después de 2 años ya no puede invalidarse. ¿Y qué dice Fundación Defendamos la Ciudad? Estos son los capítulos que tiene este manual. Cómo detectar errores en el cumplimiento de los instrumentos de planificación, cómo detectar errores en el cumplimiento de la ley o de la ordenanza, en el cumplimiento de los dictámenes de la Contraloría o de las normas ambientales o de sentencias de la Corte Suprema. Y ahí en el manual viene indicado entonces todo esto, que es bien importante. Yo le recomiendo revisarlo porque sirve también a uno para hacer de alguna manera un checklist previo de los proyectos, de manera de correr los menos riesgos posible. Yo recomiendo revisar los proyectos, ojalá en las etapas más tempranas, de la manera más acuciosa posible, porque la verdad que hoy en día esto es pan de cada día, ¿ya? Sí, por eso lo traje también para que lo puedan revisar y lo tengan en cuenta.
No sé si hay alguna duda sobre ese tema para ahora contarles sobre la ley de copropiedad inmobiliaria y las novedades que tenemos sobre el tema. ¿Qué pasa cuando se hace un MP posterior a los años? Sería a los 2 años, ¿cierto? Del permiso de edificación, sí. Súper buena tu pregunta. El permiso de edificación ya no puede ser invalidado, ¿ya? Respecto a la situación de la MP, la situación de la MP es delicada, porque de hecho, por ejemplo, nos tocó ver hace poco el caso de un permiso de edificación en que el permiso de edificación fue objetado por la Contraloría por la aplicación de unas normas del plan regulador, pero ya habían transcurrido 2 años. ¿Qué pasa con ese permiso respecto de la MP? Hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que el permiso de edificación no pueda ser invalidado no significa que el acto administrativo posterior, que es la MP, no pueda ser invalidado tampoco porque es un acto administrativo distinto. Lo que tenemos totalmente seguro es que si el permiso se ejecuta y se recepciona de acuerdo con el permiso original, que ya no puede ser invalidado, no hay ningún problema, porque ese permiso efectivamente no puede ser invalidado y por lo tanto puede ser recepcionado tal como lo que se aprobó en el permiso. Pero la MP queda en una situación bastante más débil. Entonces, no les puedo decir lo mismo respecto de la MP. En este caso, a nosotros nos pasó que la municipalidad aprobó la MP de acuerdo con el permiso otorgado, pero sí obligó a hacerle algunos ajustes, ¿ya? Porque efectivamente es un acto administrativo distinto, entonces la MP podría efectivamente ser invalidada si es que no cumple o es objetada posteriormente. Bueno, siguiendo con los temas, perdón. Respecto a la ley de copropiedad inmobiliaria, tenemos que se dictó esta circular número 1 de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Como ustedes deben recordar, Marcela Rivas nos mostró en un seminario que se hizo sobre esta ley que las circulares equivalentes a las circulares de la DDU, en el caso de las consultas o instrucciones que se den en las direcciones de obra respecto de la aplicación de la ley de copropiedad inmobiliaria, ya no son atribución de la División de Desarrollo Urbano, sino que de esta Secretaría Ejecutiva de Condominios que se creó y que es la que entonces tiene que dictar las circulares que instruyen la correcta aplicación de la ley de copropiedad. Y se dictó esta primera circular de la Secretaría Ejecutiva de Condominio que tiene que ver con justamente la transitoriedad, ¿ya? Y establece entonces respecto a los permisos y solicitudes que se acojan al régimen de copropiedad inmobiliaria, dispone primero que las solicitudes para acoger a un condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria que hayan sido ingresadas en las direcciones de obra hasta el 12 de abril de 2022, que es la fecha de publicación de la ley de copropiedad es el 13 de abril. Entonces, las solicitudes para acoger un condominio copropiedad hasta el 12 de abril del 2022 se continúan tramitando y deben resolverse conforme a la normativa vigente a la fecha de ese ingreso. Por lo tanto, van a ser evaluadas de acuerdo a los términos de la antigua ley de copropiedad hasta el 12 de abril. Luego, en el caso de los permisos aprobados anteriores o hasta el 12 de abril, ¿ya? Donde el interesado informó en la solicitud del permiso que este proyecto se iba a acoger a copropiedad inmobiliaria, indica la circular que estos se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente a la fecha del ingreso solicitud del permiso de edificación. Entonces aquí está aplicando el criterio del 113, es decir, la normativa aplicable en el caso de estos permisos que informaron que se iban a acoger a copropiedad es las normas vigentes a la fecha del ingreso al permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo con el criterio de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Y luego tenemos esta letra C, que yo les voy a pedir que pongan atención porque esta generó una serie de problemas, ya lo vamos a ver a continuación. Esta letra C señala que las solicitudes de permiso donde el interesado informa que el proyecto posteriormente se acogerá al régimen de copropiedad inmobiliaria, así como las solicitudes para acogerse a copropiedad inmobiliaria, ingresadas a las direcciones entre el día 13 de abril, fecha de entrada de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, de entrada en vigencia, y la fecha en que se publique el reglamento de la ley,
se tramitarán de acuerdo a los términos de la ley 19.587. Entonces aquí la circular de la Secretaría Ejecutiva nos está diciendo de que a pesar de que la nueva ley de copropiedad inmobiliaria derogó la anterior ley, durante el periodo de transición entre que no se dicte el nuevo reglamento, todos los permisos de edificación y las solicitudes de copropiedad inmobiliaria se siguen tramitando de acuerdo con la antigua ley de copropiedad. Y la verdad es que acá todos los abogados y todos los arquitectos que saben de derecho saltaron como trompo diciendo, bueno, pero ¿cómo? Acá la Secretaría Ejecutiva de Condominio no tiene atribuciones para establecer una vacancia de la ley, porque es la misma ley la que dijo que la ley de copropiedad regía desde el 13 de abril y que la anterior ley estaba derogada. Por lo tanto, no tiene atribuciones para establecer de manera general que todos estos permisos y solicitudes de copropiedad posteriores al 13 de abril se siguen tramitando con la antigua ley. Bueno, estábamos todos con esa preocupación, por supuesto que Patricio Germán al día siguiente ingresó una solicitud a la Contraloría estableciendo que esta circular entonces adolecía de ilegalidad por cuanto se atribuye entonces estas facultades que no tiene. A raíz de ello, probablemente, es que se ingresó un proyecto de ley el 9 de agosto pasado, se ingresó en el Senado un proyecto de modificación de la ley 21.442, que se encuentra con urgencia suma en este momento, y que declara justamente una interpretación respecto del artículo 100 de la ley, que es el que establece que se deroga la antigua ley de copropiedad inmobiliaria, señalándose que, tratándose de las materias reguladas que requieran expresa o tácitamente la dictación del reglamento, ya contemplado en el artículo 6 transitorio, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.587 hasta la publicación del nuevo reglamento. Entonces, de alguna manera ahí estaría entonces salvando la situación de los permisos y las solicitudes de copropiedad que requieren entonces, materias que requieren la dictación de un reglamento. Sin embargo, hay algunas de las exigencias de la ley de copropiedad inmobiliaria, por ejemplo, el artículo 59, el artículo 55, que establecen exigencias de urbanización y de construcción que en realidad van a tener que ser reglamentadas no en el reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria, sino que en la ordenanza. Por lo tanto, una de las observaciones que ya se ha hecho este proyecto de ley es que se quiere entonces incorporar esta omisión que está indicada acá en el punto final, que tiene que ver con que también entonces debieran quedar suspendidas todas aquellas disposiciones en que se requiere regulación en la ordenanza general hasta que no sean dictadas estas normas, porque en este minuto no hay cómo aplicarlas, no hay criterios claros, y por lo tanto este proyecto de ley también debiera hacerse cargo de esa reglamentación. Esto está con urgencia suma, así que se espera que salga pronto, porque son muchos los proyectos que están prácticamente paralizados porque los directores de obra no saben cómo operar, ya que la ley 21.442 derogó la 19.537 y efectivamente hay varias materias que requieren reglamentación en la ordenanza y en el reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria. Así que esto es noticia en desarrollo. Les cuento acá lo que llevamos hasta el momento y probablemente para la próxima reunión yo espero que ya se haya aprobado este proyecto de ley o a lo mejor ya esté pronto su publicación de manera de resolver entonces este problema. Carmen Paz, solamente un comentario. Como asociación obviamente nos preocupa mucho el tema. Esto nace de una moción parlamentaria, no es un proyecto de ley ingresado por el Ministerio de Vivienda, digamos, o por el Presidente de la República, sino que es una moción parlamentaria. Así es. Lo importante también es que nosotros igual queremos hacernos parte de la observación que señala ahí Carmen Paz, de que no solamente no recoge las modificaciones necesarias a la ordenanza general, este proyecto de ley, sino que de una manera como bastante más amplia, porque deja bastante como una nebulosa también respecto de materias que no pueden estar en forma expresa o tácitamente delegadas en un reglamento. O sea, hay aquellas materias en que, por ejemplo, no sé, el mismo artículo 59, expresamente, y uno tendría que entonces evaluar si tácitamente sí lo delega a un reglamento. Entonces, nuestra opinión es que tuviera que ser una ley que realmente sea más precisa, en que en definitiva establezca este transitorio que mientras no existan los reglamentos necesarios para la aplicación de la ley, no se sigue aplicando la 19.537. O sea, esa es como
como la visión que hemos analizado al interior del comité normativo de la OA. Sí, sí, no, muy bien Marisol, porque efectivamente son muchas las materias en las que hay poca claridad respecto de la aplicación de una serie de excepciones y criterios, en que la verdad es que no hay, creo que es lo menos conveniente dejar todas esas materias a criterio de los directores de obra, porque es muy complicado para los directores de obra entonces aplicar esta ley, estas exigencias que además implican hacer modificaciones importantísimas en los proyectos. Hay exigencias en materia de estacionamiento, hay exigencias en materia de extender la vialidad en los condominios, que tengan más de una cierta superficie que no está definida, hay exigencias en materia de acceso a través de un bien nacional de uso público, 400 metros peatonales, etc. O sea, implica cambios muy importantes y sustanciales en los proyectos que se acogen a la ley de copropiedad. Por lo tanto, es fundamental que en este proyecto de ley que se esté tramitando, ojalá que se aborden todas esas materias en detalle para que no haya ninguna duda respecto a su aplicación para los directores de obra. Los directores de obra, a veces nosotros decimos, oye, los directores de obra que no aplican criterios y no consideran que, pero la verdad es que los directores de obra son funcionarios públicos, nunca hay que olvidarse de eso. Los directores de obra como funcionarios públicos tienen que actuar siempre dentro del margen de la legalidad, no pueden aplicar criterios. Uno esperaría que aplicaran criterio y sentido común, pero tienen que aplicar la ley. Cuando la ley no es clara, es entendible que los directores de obra se paralicen, porque si no, la verdad que son objetos de sumario, y no solamente de sumario, de escarnio público, porque hoy en día los tratan prácticamente que casi de delincuentes. Entonces hay que entender esa situación y en ese sentido es fundamental que el proyecto de ley sea extremadamente claro y tome todos los casos en los que se requiere interpretación clara de parte de la ley en cuanto a que entonces se suspendan las exigencias hasta la entrada en vigencia del reglamento y de la modificación de la ordenanza. Sí. Fundamental. Bien señala Isabel también que esa misma norma que no requiere reglamento, que la señala respecto al tema de la división de las áreas comunes con Claro, esa es unidades mayores a otra. 200. Sí. Y la pregunta es de Isabel, entiendo que dice cuál es la recomendación en relación a los permisos anteriores. Estamos pensando, yo creo que está resguardado desde mi punto de vista los que son anteriores al 13 de abril. Ya sea que obtuvieron o ingresaron a nivel de acogerse a las 19.537 o que solicitaron un permiso de edificación en donde explícitamente mencionaron que se iban a acoger a la copropiedad inmobiliaria. Yo creo que desde mi punto de vista, bueno, Carmen Paz, corrígeme, Sí, eso está resguardado. Yo creo que el principal problema son los que están entre el posteriores. 13 de abril y ahora, digamos. Sí, sí. De alguna manera, Isabel, mirando acá en esta diapositiva de lo que es la circular de la Secretaría Ejecutiva, los dos primeros casos, que son en el fondo casos de solicitudes anteriores al 13 de abril, están resguardados, el criterio de la DDU es el mismo y están resguardados por la norma de la ordenanza que tiene que ver con que al final los permisos de edificación se les aplica la norma al momento de su ingreso. Y hay otro elemento que también respalda este criterio, Isabel, que es que en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, en el artículo 48, establece que las solicitudes de copropiedad inmobiliaria se deben revisar junto con el permiso, al momento del permiso de edificación. Y eso también respalda que las solicitudes anteriores al 13 de abril, entonces, están resguardadas por la normativa anterior a esa fecha. Sin embargo, respecto de las solicitudes posteriores al 13 de abril, es donde evidentemente hay más dudas y hay muchas materias que requieren reglamentación y eso es lo que el proyecto de ley entonces debiera aclarar, ojalá con el mayor detalle posible. Oye, ¿y qué pasa con los anteproyectos? Porque no sé si la ley de copropiedad es una norma urbanística. Entonces, yo tengo casos donde tengo anteproyectos aprobados anteriores y que recién ahora voy a ingresar el permiso de edificación y estoy viendo cosas como la separación de los bienes comunes, porque tienen más de 200 viviendas. Tengo otro que tiene vivienda social, entre medio, digamos, que no es un condominio de vivienda social, pero sí tiene viviendas sociales dentro de estas 200 y tantas viviendas. ¿Qué pasa con qué hago con los estacionamientos? ¿Qué hago con los ascensores? ¿Cómo? Sí, no, súper complicado el caso porque efectivamente no podríamos necesariamente entender que muchas de las materias de la ley de copropiedad
estarían resguardadas por el anteproyecto. El anteproyecto aprobado efectivamente te resguarda desde el punto de vista de la norma urbanística, pero no de otras exigencias. Y yo ahí, Isabel, en casos parecidos al tuyo, yo creo que lo más prudente es esperar a que se resuelva este tema con este proyecto de ley antes de ingresar el permiso de edificación, porque yo creo que muchas de las exigencias las más complicadas, están supeditadas a reglamentación y por lo tanto debiesen poder salvarse la situación de tu anteproyecto con el proyecto de ley que está en el Congreso en este momento. La otra cosa es que yo leí la carta de Patricio Herman, digamos, que impugna esta circular 01, y lo otro que él, además de decir que no tenía atribuciones la Secretaría, digamos, para suspender la aplicación de una ley, que es como, mire, no apliquemos esta todavía, hablaba sobre el tema de este tema de los permisos. Él daba a entender que cuando uno solicite la copropiedad al director de obra es una actuación distinta y por lo tanto en ese minuto uno tiene que aplicar la ley que esté vigente al momento del ingreso de esa solicitud. Sí. Y eso implica que la ley vigente de copropiedad es la 21.000, la nueva, pues, no la antigua. No. Entonces, sí. ¿Qué crees tú que va a tener, si Contraloría va a tener, o qué visión crees tú que va a tener Contraloría frente a ese reclamo en específico? Mira. Porque el otro me parece más o menos claro, yo creo que Contraloría le va a dar la razón. Y por eso súper buena tu pregunta, Isabel, y además entretenida. No sé si entretenida para todo el mundo, pero yo creo que a los abogados entretenida. Entretenida porque yo creo que hay varias cosas. Primero, desde el punto de vista estrictamente legal de lo que yo creo. Yo creo que el Contralor puede darle la razón a Patricio Herman en el tema de la letra C, es decir, de los permisos y autorizaciones posteriores al 13 de abril. No creo que se la dé respecto de los permisos y autorizaciones anteriores por el criterio del artículo 48. El artículo 48 lo que te decía, que dice expresamente que los aspectos de la copropiedad son revisados junto con el permiso. Y efectivamente, al ser ese el momento en que se revisan los temas de copropiedad, eso te respalda, sumado al 113, que las normas aplicables son las vigentes al momento del ingreso del permiso de edificación. Yo creo que eso, a mi juicio, está salvado, la Contraloría lo debiera respetar. Creo que la letra C, el Contralor la podría objetar. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? ¿Ya? Y acá, ojalá Isabel que vengas a la próxima reunión porque le vamos a hacer seguimiento a esta teleserie. Yo creo que el Contralor va a demorar el pronunciamiento todo lo posible, tal como lo hizo con el caso de estas DDU que salieron por el tema de la postergación de plazos en la pandemia, para no dejar sin piso jurídico a la Secretaría Ejecutiva de Condominios con su primera circular diciéndole que lo hizo pésimo. Entonces yo creo que a raíz de esta presentación de este proyecto de ley, el Contralor va a pronunciarse cuando ya el tema esté resuelto. Eso es mi percepción del tema. Ingresado este proyecto de ley, va a esperar, tal como en el caso del tema de la pandemia, esperó para resolver el tema cuando ya la pandemia había pasado y ya no, ¿te fijas? Yo creo que va a hacer algo parecido, va a esperar que se apruebe este proyecto de ley, que le dé respaldo legal, de alguna manera, a la circular número 1 y se va a pronunciar a posteriori. Yo creo que eso va a pasar. Vamos a ver. Bueno, y esto súper brevemente porque es complementando lo que ya les conté la vez anterior respecto al plan de emergencia. En ese minuto solamente se había publicado la ley con lo que es la ley de integración social y el plan de emergencia, pero ahora ya tenemos más detalles respecto de la bajada en concreto del plan de emergencia en los números. El plan de emergencia entonces habla de 650.000 viviendas de déficit habitacional, lo que se ha sumado además toda la situación de campamentos que ha crecido exponencialmente en el último tiempo, y con este plan de emergencia se espera durante este periodo absorber al menos el 40% de la demanda habitacional y robustecer un banco de suelo del que dispone el Estado, para lo cual está trabajando ya el Ministerio de Bienes Nacionales a full, incorporando, traspasando, digamos, a través de bienes nacionales a los servicios terrenos que sean fiscales o que sean de otros ministerios o que sean de alguna de las ramas de la defensa. Dentro de las medidas que incorpora el plan de emergencia habitacional, se habla ya en concreto de creación de un sistema que permita la ejecución directa de proyectos
urbanos habitacionales por parte del Estado. O sea, se robustece de manera muy importante con este plan de emergencia la acción estatal en la solución del déficit. Un programa de cooperativas de vivienda y trabajadores organizados que fomente el acceso colectivo a la vivienda con ayuda mutua y de construcción. Yo ya he sabido de la formación de nuevas cooperativas, de hecho. Programa de microradicación en barrios consolidados a través de pequeños condominios, y de hecho vienen unas normas que van a facilitar esto en la ley de copropiedad. Crear un parque masivo de vivienda pública en arriendo y residencias humanitarias, modificar viviendas existentes y transformarlas en multifamiliares para arriendo protegido, modelo de construcción progresiva o autoconstrucción con lote urbanizado para campamento y producción de vivienda a través de distintas modalidades como sistemas prefabricados, industrializados, incrementales, impresión 3D, entre otros. Estas medidas para garantizar aproximadamente 50.000 viviendas disponibles para este año 2022, pero yo me imagino que son inicios de construcción, unos 68.000 para el 2023 y más de 140.000 para la segunda mitad del periodo, que serían años 2024, 76.000, y 2025, 68.000. Y este es el cuadro por regiones, ya que da el total de 260.000 viviendas a construir con el plan de emergencia. Para el caso de la región metropolitana, entonces se habla de 81.155 viviendas, en el caso de Valparaíso 31.000, que son las más importantes. Biobío 18.000. Esa sería la meta de producción de viviendas del plan habitacional. Así que, bueno, eso sería... Perfecto. A ver, estamos viendo, bueno, hay otras materias, después ya que me pasa en el chat hay otros temas de publicidad que lo vamos a revisar quizás en algún otro momento. Quiero hacer solamente un alcance. Carmen Paz hablaba sobre nuestra solicitud ante la Contraloría General de la República para invalidar la circular de la DDU, que solamente establece que la única posibilidad de urbanizar áreas afectas a utilidad pública sería a través de una subdivisión, un condominio o un loteo. Eso hay que entenderlo bien de que está generando a nivel de proyectos, y sobre todo aquellos que de alguna manera los estudios de impacto vial, los IMIP, digamos, exigen que se generen las aperturas de calles afectas a utilidad pública. No estamos hablando de otras, sino que aquellas que están declaradas de utilidad pública no pueden materializarse. Eso es muy complejo. De hecho, el mismo ministerio como se pisa la cola, llamémoslo así, respecto sobre esa materia, y también es algo que se ha levantado a la nueva División de Desarrollo Urbano, digamos, de cómo se van a aplicar entonces esas situaciones. Así que también sigue siendo como noticia en desarrollo, porque efectivamente está ese caso que planteas tú, Marisol, que efectivamente a través de la ley de aporte se tienen que aplicar los aportes preferentemente sobre la franja afecta. Eso obliga a urbanizar, y ese es un caso en que, a diferencia de lo que plantea la Contraloría en su dictamen, no hay división del suelo. Así es. Y luego, además, está esta situación más rara aún, que se plantea en la ley de copropiedad, que implica esta extensión de vialidades, que la vamos a tener más clara cómo va a operar cuando se dicte el reglamento, pero que obliga a extender vialidades. En ese caso, son situaciones en que va a haber que urbanizar sin ni siquiera haber afectación. Entonces, ahí se agrega otro caso más a los tres que establece de manera tan taxativa la Contraloría como que son los únicos. Evidentemente, esto es una materia que va a haber que revisarla, porque no conversa con el criterio de la Contraloría lo que está ocurriendo, ley de aporte y ley de copropiedad. Muchas gracias, Carmen Paz. Ya son las 1:30, así que casi las 1:30, así que agradecemos nuevamente tu reporte y estamos en contacto ahí también para ir, ¿cómo se llama?, haciéndole seguimiento a cada una de las instancias. Gracias, Marisol, y saludos a todos los asistentes. Chao, que estén todos bien. Chao.